marzo voy a tener un mini retiro, pero en San Raymond, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sobre la Semana Santa, si Dios quiere, en vivo, Ahí no conozco presencial, en Coral Gable. Sí. San Raymond. El 27 de marzo. 27 de marzo, si Dios quiere. Ahí nos recuerda, Padre, más adelante. Claro, siempre le recuerdo. Gracias, muy amable. Ahora sí podemos empezar. Ahora sí podemos comenzar. Él tiene la agenda muy apretada. Desde San Francisco, Padre Inocencio. Cuando me diga, Adelita. Sí, vamos a colocar mudos a todo el mundo, Padre, y usted se activa, por favor. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creemos firmemente en ti. Creemos que eres el camino, la verdad y la vida, y el único que comunicas el Espíritu Santo desde el corazón del Padre, con la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Hacemos esta enseñanza, Jesús, para la gloria del Padre, pero también para que nosotros, tus hermanos, recibamos tu palabra, tú que eres la verdad que nos hace libres. Danos el Espíritu Santo, que venga a nosotros. Espíritu de Dios, toma las riendas. Danos tu luz, tu guía, tu consuelo, tu fuerza. Úngenos en esta enseñanza. Danos la gracia de proclamar con fidelidad la palabra y de recibirla como un terreno bueno que dé fruto. De antemano, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, y gloria a ti, Padre, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga ricamente. Como siempre, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza y de fortaleza, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y además, un saludo lleno de optimismo, precisamente porque el triunfo está en el Inmaculado Corazón de María. Bueno, nos llegó hace pocos minutos el mensaje que la Santísima Virgen María dio hoy en Medjugorje. Voy a comenzar leyéndoles ese mensaje que es muy esperanzador. Dice así: queridos hijos, también hoy Dios me ha permitido estar con ustedes para invitarlos a la oración y al ayuno. Vivan este tiempo de gracia y sean testigos de esperanza, porque les repito, hijitos, con la oración y el ayuno, incluso las guerras pueden ser suprimidas. Hijitos, crean y vivan en la fe, y con la fe este tiempo de gracia. Mi Inmaculado Corazón no abandona a ninguno de ustedes en el desasosiego si recurre a mí. Intercedo por ustedes ante el Santísimo y oro por la paz en sus corazones y por la esperanza en el futuro. Gracias por haber respondido a mi llamado. No es el momento de hacer el comentario a todo el mensaje, solo algún detalle que me parece sumamente importante. Seguimos viviendo, a pesar de las dificultades, los problemas, un tiempo de gracia.
Y la Virgen Santísima es el signo fundamental de la gracia que Dios nos está dando, porque aparece todos los días donde están los videntes, digamos en Medjugorje. Al fondo, pues, de mi pantalla está la iglesia Santiago Apóstol de Medjugorje y ven también la imagen de la Virgen María, Reina de la Paz. Nos invita a ser testigos de esperanza. Y para ser testigos de esperanza, tenemos que tener esperanza nosotros. Por eso la Virgen, para que podamos tener esperanza, nos invita a tener fe. Y nos dice que con la oración y el ayuno, nos lo vuelve a repetir, incluso las guerras pueden ser suprimidas. O sea, las guerras a nivel amplio de una nación contra otra nación, pero también las guerras intestinas de una familia, donde dos hermanos pelean entre ellos, o unos padres con los hijos, o la suegra con la nuera, con el yerno, o una parroquia donde hay resentimientos. Con la oración y el ayuno, las guerras pueden ser suprimidas. Qué bonito es esto que viene. Mi inmaculado corazón no abandona a ninguno de ustedes en el desasosiego si recurre a mí. Qué interesante es esto. No nos abandona. Intercedo por ustedes ante el Santísimo y oro por la paz en sus corazones y por la esperanza en el futuro. En este tiempo en que la gente vive con poca esperanza por la pandemia, por la gente que ha fallecido a su alrededor, con todo el problema, que si la vacuna sí, que si no, que si llegó, que si no va a llegar, con los temores que hay. La Virgen ora por usted y ora por mí, para que tengamos esperanza. Y la oración de la Gospa es escuchada. No en vano le decimos vida, dulzura y esperanza nuestra. Gracias, Madre, por este hermoso mensaje. Bien, hermanos, nos toca hoy hablar de dos pecados capitales, que son la ira y la gula. Les dije ya en alguna ocasión que el pecado capital más grande es la soberbia. El segundo es la avaricia. Pero hay dos pecados, dos vicios capitales que son muy difíciles de controlar, que son la lujuria, ya hablamos de él, y la ira. La ira es uno de los pecados capitales que más daño hace también. ¿Cuánta ira hay en el mundo? ¿Cuánta gente que pierde la paz? Y yo hasta entiendo de que de vez en cuando tengamos un enojo, una ira, pero es que hay gente que se la pasa todo el tiempo, prácticamente casi 24 horas enojado. No puede tener paz en su corazón. Por eso cuando Dios nos da a escuchar estas enseñanzas, realmente quiere que nosotros hagamos el propósito de luchar contra estos pecados capitales. Nos examinemos. Hoy haremos un breve examen, sea de la ira también como de la gula, para ver cómo caemos o no, y también nos preparemos siempre para la buena confesión que se acostumbra a hacer en este tiempo de Cuaresma. Bien, ¿qué es la ira, queridos hermanos? ¿Qué es la ira? Pues es una pasión del alma que provoca indignación y enojo. Es como un apetito, deseo, en algunos casos, de venganza, y que es un deseo hacia la furia y la violencia de los elementos, sea elementos de la naturaleza, sea también de los hermanos, ¿verdad? Y hay gente que hasta se pone brava con Dios, increíble. Es una repetición de actos de ensañamiento y enconamiento. Un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo que impulsa a cometer actos de violencia física contra otro y a veces contra sí mismo. Hay gente que hasta se da con la cabeza en la pared o se da con la mano en su propia frente, diciendo qué tonto soy por un error que cometió. Se deja llevar por la ira. Se relaciona con la impotencia ante la realidad y con la impaciencia.
es ira, es rabia, es enojo, es enfado. Es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien lo hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Aparece cuando no se consigue el objetivo que uno se ha propuesto o no se cubre una cierta necesidad. Hay que distinguir ahora de dos clases de ira. Nuestra ira, y en la Biblia también se habla de la ira de Dios. Lo que pasa es que nuestra ira sucede cuando realmente, buscando nuestros propios intereses, no logramos el objetivo y perdemos la paz y cogemos esa rabia, esa ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, que es una santa ira, Dios lo hace no como venganza en estilo humano, sino va contra el pecado. Dios no puede aceptar el pecado. Tiene que actuar, tiene como que reaccionar ante el pecado de la humanidad. Por ejemplo, Jesús tomó un látigo cuando vio que habían hecho del templo un mercado persa lleno de animales, de ventas, de cambistas, de dinero, y evidentemente el celo de tu casa me conmueve, dijo el Señor, ¿verdad? Y sacó a todos aquellos mercaderes del templo. No les pegó. Él con la cuerda que hizo, amenazó a los animales para que salieran, evidentemente, sea el instrumento en sus manos. Y era una ira santa, ¿verdad? Realmente quería la búsqueda de la limpieza del templo, de la casa de su padre. Cuando hablamos nosotros de la ira, tenemos que distinguir también una ira como una emoción normal que hay ante el mal que ocurre. Evidentemente, vamos a poner un ejemplo. Si a uno de nosotros nos asaltan y nos roban el celular, por poner algo, evidentemente reaccionamos con ira. ¿Por qué? Porque es la manera de defendernos de una injusticia. Entonces, la ira como una emoción para defendernos del mal es desde el punto de vista incluso psicológico, es buena porque es como una protección de la gente. Pero cuando ya la ira es algo exorbitante, cuando ya la ira es un enojo permanente, cuando la ira ya entra en el insulto, entra en la ofensa, entra en querer hacer el mal al otro, a sí mismo, ya ahí entra el pecado. Fíjense que la palabra de Dios dice que si nos enojamos, no lleguemos a pecar. Y que si tenemos el enojo, que el enojo no vaya más allá de la puesta del sol. Lo dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27. Vamos a buscarlo por un momento. Efesios, capítulo 4. Vamos a ver, versículo 26, 27. Muy bien. Vamos a proclamarlo. Dice así el Señor. Me fui a Filipenses y no es Filipenses, es Efesios 4. Aquí viene. Dice así. Si ustedes caen en ira, no pequen. No se ponga el sol mientras están airados, ni le des ocasión al diablo. O sea que una persona puede coger un momento de rabia, de ira, pero que eso no continúe. Que a la puesta del sol, ya eso se le ha entregado a Dios. Incluso si alguien nos hizo daño, ya a la puesta del sol, tenemos que haber perdonado a esa persona. Espero que mientras predicamos, ninguno de ustedes esté con ira. Si está, entréguesela al Señor. Por algo que le pasó, el nieto
hizo caer algo al piso y se rompió, o le hizo un desorden, o qué sé yo, una llamada que nos trae una noticia desagradable, cualquier situación. La ira lleva a la negación de la propia realidad, a la discriminación, a la falta de paciencia e incluso a hacer cumplir la justicia propia, o sea, por su propia mano, sin esperar las normativas legales. Impulsa al individuo a rechazar de manera violenta aquello que no le es agradable. Fíjese que muchas veces la ira le hace perder el control a la gente, pierde el control de sí mismo. Es terrible. En algún momento dado, no sé hasta qué punto pierde la libertad, porque además a veces el maligno actúa cuando hay ira como para que se crezca esa ira, como para que esa ira esté llena de odio, de rencor, de resentimiento. Están tomados de la mano y también pues está tomado de la mano de lo que es la soberbia. Las causas que originan este pecado son la soberbia y el apoyo obstinado a las propias ideas. Hay gente que es muy egoísta, hay gente que decimos en Venezuela que se cree la mamá de Tarzán, se cree que no se equivoca nunca, cree que lo que él dice siempre tiene la razón, no acepta que otro lo contradiga, se da un culto a sí mismo tremendo y evidentemente es obstinado, es terco en sus propias ideas. Y eso unido a la soberbia, que es parte de la soberbia, pues produce la ira. Y en algunos casos, más en Europa que en América Latina, lleva a cometer blasfemias en contra del nombre de Dios. Hay personas que cuando les sucede algo, ofenden a Dios. Y son costumbres que hay, sobre todo en España, en Italia, en Portugal y en algunos otros países. Es terrible eso, cuando se agarra contra Dios, qué sé yo, porque uno está con un martillo y le dio al dedo, se machacó y entonces se pone contra Dios. Una blasfemia terrible. Fíjese a qué punto la ira puede llegar incluso contra Dios. Es tremendo, o contra la Santísima Virgen o contra los santos. Lleva a buscar venganza en el prójimo. Hay gente que en un momento de ira es capaz de asesinar a otro. O hay gente que cuando la ira se perpetúa, busca luego la venganza por lo que el otro dijo, por lo que el otro hizo, qué sé yo, por una calumnia, por lo que sea. Es el deseo de herir, de lastimar al prójimo. En extrema ocasión, como les decía, lleva a quitarse la vida o a quitarle la vida a otro. Es un atentado contra la dignidad y el honor de las demás personas. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que realmente nos dé la virtud o las virtudes para controlarnos y dominar la ira, que no nos domine a nosotros. ¿Cuál es la virtud que se opone a la ira? Pues es la paciencia, fundamentalmente. Hay que tener paciencia. Por cierto, la paciencia es virtud y es también fruto del Espíritu Santo, mientras que la ira es fruto de la carne. Estamos hablando ahora de Gálatas capítulo 5. Dice la palabra, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, frutos de la carne, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, ¿verdad? Afabilidad, mansedumbre, que es otra virtud tomada exactamente de la paciencia. Siempre se dice que ante el sufrimiento se habla de Job, la paciencia de Job,
cómo tuvo tanta paciencia en medio de tantos dolores, en medio de unas crisis tan grandes. Es necesario, mis hermanos, controlar el enojo. Y hago una pregunta, ¿es bueno dar rienda suelta a la ira? No, porque entonces la ira nos domina y nos controla. Claro que hay una emoción que incluso entra luego el sistema nervioso, el sistema hormonal, entra hasta el corazón, el sistema circulatorio cuando agarramos una ira. Evidentemente, la parte somática, la parte corporal también actúa ahí. Pero cuando uno no domina la ira, Jesús controló la ira en el templo, por decir algo. Y si no la controlamos, ella nos controla a nosotros. Nos quita la paz, nos quita la libertad y ofendemos. Y en ese momento puede llegar a ser un pecado mortal también. El coger una rabia, pues no es una falta mortal, es una falta venial. Pero si llega a ese término de que no la controlamos, que luego deseamos la venganza, odiamos, insultamos, ofendemos, llega a ser un pecado mortal, que incluso para poder comulgar hay que arrepentirse, hacer un propósito y confesarnos. Dice Jesús, capítulo 11 de San Mateo, versículo 29, yo lo nombro mucho este versículo, es uno de mis predilectos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el anterior dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. O sea que el Señor nos invita a nosotros a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, contra la ira, la paciencia. ¿Y quién da la paciencia? Solo el Espíritu Santo. También esto ustedes me han escuchado, dimos conferencias para que cambie el mundo. El único que puede cambiar el mundo es el Espíritu Santo. El único que puede cambiarnos a nosotros de la ira o de la gula es el Espíritu Santo. Por eso a él hay que invocarle todos los días. Contra la ira, la paciencia. Paciencia para soportar con paz y serenidad las adversidades, las contrariedades y los ataques. La paciencia modera la tristeza, dando conformidad y aceptación. La tristeza es la otra cara de la ira. Ambas, tristeza e ira, denotan inconformidad ante las calamidades y problemas que tenemos. La mansedumbre es otro fruto y también otra virtud. Modera los arrebatos de cólera y son una manifestación de la ira. La mansedumbre y la paciencia las produce el Espíritu Santo, como les decía. Por ejemplo, San Francisco de Sales era un hombre con un carácter muy fuerte y él luchó contra la ira y la soberbia y fue el santo de la amabilidad. Tanto es así que San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, lo toma como patrono. Por eso es San Francisco de Sales, congregación salesiana, porque don Bosco decía que se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Y él hablaba de tratar a los alumnos y a los jóvenes con amorevolezza, una palabra italiana que no tiene traducción exacta en español. La más cercana es con amabilidad. Cuando somos afables, cuando somos amables, evidentemente conquistamos el mundo. Cuando perdemos los estribos, nosotros mismos nos ganamos antipatías y enemistades de una manera inútil y para nada trae buenas consecuencias todo eso, porque además nos quita la fama y además la gente no se quiere relacionar con nosotros. Uno puede ser, hermanos, bien fuerte de carácter sin tener que ofender ni caer en esa esclavitud de la ira. Uno puede ser sincero y con palabras firmes, pero con serenidad, con afabilidad, decir las cosas como son. Los padres, saber corregir a sus hijos sin ira. Los hermanos,
corregirse y tratarse también sin ira por cualquier problema que pueda haber en nuestra familia. Cuando nos analizamos, vemos que también nosotros caemos varias veces al día o varias veces a la semana. Claro, depende también del vicio capital que cada uno tiene. Uno cae más en uno de los pecados capitales y otro cae más en otro de los pecados capitales. Pero cada uno tiene sus raíces y son siempre puntos de reflexión también para nosotros. Les voy a leer unas palabras del Papa Francisco, unas palabras que dijo el 16 de abril del 2015. Abro comillas. Si tú reaccionas en el momento de la furia, seguramente serás injusto y también te hará mal a ti mismo. Hago un comentario. Entonces, uno tiene una moción de ira. Dice el Papa Francisco que si uno reacciona de una vez, como nos dice la ira, nos vamos a equivocar. Es algo que nos va a traer mal, es algo que va a ser injusto. Por eso alguien dice que antes de corregir, uno respire profundo y que cuente hasta 10 para luego hacer la corrección o responder. Cuando nos da esa ira, en lugar de irnos de las primeras, porque cometeríamos injusticia y evidentemente nos haría mal, tratemos de dejar un poquito de tiempo. Sigo leyendo las palabras del Papa. Dice, a ver, este es un consejo. El tiempo en el momento de la tentación. Hay que darse tiempo. Hablando de los resentimientos, aseguró que si lo alimentamos o los alimentamos, es inevitable que se estalle en el insulto, en la guerra y con malos sentimientos contra los demás. Luchamos hasta contra Dios. Mientras Dios ama a los demás, ama la armonía, ama el amor, ama el diálogo, ama caminar juntos. Ojalá al darnos cuenta de que fallamos en esto, tomemos hoy el propósito, de eso se trata, de ver cómo nos controlamos. Es un proceso largo. Incluso yo diría al que tenga este como pecado dominante, tómese una libretita y anote cuántas veces al día cae en la ira. Y al día siguiente vuelve a anotar otra vez. Y cuando va a confesarse, dígale al Padre, Padre, en esta semana caí 184 veces en el pecado de la ira. Y entonces se haga el propósito de ver con la gracia de Dios y la oración. De pronto la otra semana a lo mejor solo cae 94, porque hay una corrección. Y a la siguiente a lo mejor cae 80. Y al mes siguiente a lo mejor solo cae 50. Y al año siguiente a lo mejor solo cae 5 al día. Y luego así no caerá ninguna porque va a tener el control. El Espíritu Santo nos controla, nos deja la libertad, pero produce el querer y el obrar, dice la palabra de Dios. Continúo con las palabras del Papa Francisco. Cuando una cosa no gusta, el primer sentimiento no es de Dios. Interesante. O sea, algo que no nos gusta. La primera reacción que tenemos, dice el Papa, no es de Dios. A lo mejor en algunos santos sí lo será, pero en nosotros que somos pecadores, no es de Dios. Luego, si no es de Dios, tenemos que evitarla. Es malo siempre, dice el Papa. Detengámonos, en cambio, y demos espacio al Espíritu Santo para que nos haga llegar a lo justo, a la paz. Yo les he dicho muchas veces, se lo repito ahora con mucho cariño, y es bíblico y es un arma que utilizo todos los días, en los momentos fáciles, pero sobre todo en los momentos difíciles. Está tomado de la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. ¿Y cuál es el arma? La alabanza. Miren, Dios no permitiría ningún acontecimiento en nuestra vida que nos hiciera daño, que nos causara tristeza.
si no tuviera un propósito al permitirlo. Él no envía el mal, Él no envía el problema, lo permite porque respeta las libertades de los seres humanos, pero siempre que lo permite, tiene un propósito de sacar un bien para nosotros. Pero ese bien no viene automático. Ese bien viene cuando nosotros confiamos en Dios, cuando lo amamos. O sea, cuando sabemos reaccionar de una manera positiva a esa situación adversa. ¿Y cómo hacerlo? Con la alabanza. Vamos a suponer, le chocan el carro y en lugar de decir una grosería, una vulgaridad, ofender la madre de la persona que está ahí, dice, bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor, que caramba, oh, mi Dios, lo que me acaba de pasar, pero yo te alabo y te bendigo. Te insultan y en lugar de lanzar tu otro insulto, que salgan sapos y culebras de tu boca, tú también dices, bendito seas, Señor. Ahorita estamos en Cuaresma y en la iglesia no decimos aleluya, pero personalmente lo podemos decir, es una alabanza a Yahvé, aleluya. Alabanza, Señor, a ti. Yo te alabo y te bendigo. Hay una canción que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la presencia del Señor. Empiece a hacer esto, si no lo hacía, va a ver cómo cambia su vida. Va a estar permanentemente unido al Señor, porque siempre tenemos motivo para alabar a Dios, nuestro Señor. Y tengo un pequeño examen de conciencia que nos puede servir para la confesión. Dice, soy intransigente e intolerante, soy impaciente e iracundo. Ves si realmente te ves en el espejo. En este eres intransigente, intolerante, impaciente, iracundo. Manejo los sufrimientos, enfermedades, inconvenientes, obstáculos, contrariedades, relaciones con los demás, con paciencia o con la intemperancia de la ira. ¿Saben qué me preocupa a mí? Que muchas madres jóvenes, y no es que no las comprenda, que se levantan muy en la madrugada, tienen que preparar lo de los hijos que a veces van a la escuela, ahora algunos estudian pues online, ¿verdad? Y a veces tiene que trabajar afuera y regresar y preparar la cena y de pronto el sábado tiene que regar las plantas si las tiene o lavar la ropa. Y entonces tiene un estrés tan grande que llega un momento en que luego un niño de 4 años hace cualquier cosa o le pide agua y enseguida le da un grito. ¡Estoy ocupada! Porque desahoga todo ese cúmulo de estrés, de nerviosismo en los hijos. Y los niños no entienden, ¿por qué mi mamá? Porque le pedí un vaso de agua o le dije tal cosa, me gritó, me ofendió. El niño no entiende eso, no puede entenderlo. Entonces, lo grave no es que lo haga una vez, que tampoco está bien. Es que llega un momento en que se acostumbra a reaccionar así. Ya está como en tensión permanente. Tenemos que tener momentos también de relajación, de silencio, pero relajación ante Dios. O sea, no ponernos en una situación de vacío mental. No, nosotros no somos hinduistas. No es esa meditación. Es realmente dejar en las manos del Señor nuestras cargas, ponernos en sus manos y dejarnos amar, mirarlo a Él con los ojos del corazón y de la fe y amarlo, adorarlo, alabarle. En un momento dado en que el centro de nuestra plegaria no sean los problemas, sino que sea estar con el Señor, disfrutando estar con Dios. Cuando hay un momento así de oración, salimos de la presencia de Dios, aunque subsistan los problemas, en paz. De alguna manera Él también los toma. Le digo eso, junto con la alabanza, son dos métodos, dos medios. También les decía el de anotar en la libretita y hacer confesión específicamente, aparte de los otros pecados, de una vez sobre el pecado capital que podamos tener cada uno de nosotros. Bien, continúo. Pierdo la paz con facilidad.
Manifiesto mal humor cuando las cosas no son como yo espero. Devuelvo con ira los ataques o males reales que se me hace o inclusive los que yo imagino. Descargo mi estado de ánimo iracundo con quienes nada tienen que ver con el problema en cuestión. Consiento la ira culpando las circunstancias. Por ejemplo, diciendo, es que me sacaron de quicio. ¿Te sacaron de quicio? No, tú te saliste de quicio. Pero no es que te sacaron. Un santo reaccionaría de una manera diferente. Por otra parte, mis hermanos, tenemos que hacer las cosas. Si hacemos las cosas con rabia, con ira, con disgusto, nos sale mal. No ganamos mérito para el cielo. Nos cansamos. Cuando hacemos las cosas con serenidad, con mansedumbre, con paz, con alabanza, Dios es nuestro aliado. Lo hacemos con paz y tenemos mérito para el cielo, porque le estamos ofreciendo a Dios también contradicciones. En alguna medida es también como parte de la cruz. Dice el Salmo 38, versículo 7, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Es palabra de Dios en ese salmo. Tenemos un arduo trabajo ya en esta cuaresma para corregirnos de la ira. Y la última cosa con respecto a la ira, no nos desanimemos. Y también contra cualquier pecado capital. Dios nunca nos abandona, nunca tira la toalla con nosotros. Yo sé que se requieren cosas, también tiempo para el cambio, pero se requiere empezar, se requiere decidirnos y saber pues tener también paciencia con nosotros mismos. Esto es importante. Dios ve nuestro esfuerzo. Él lo que quiere es que caminemos hacia la perfección, no que caminemos, no que seamos perfectos en un abrir y cerrar de ojos, que no es posible. Es posible que el Señor en un milagro nos haga un cambio especial de algo, pero nos falta mucho para la transformación. Y Dios quiere que seamos santos. Sean santos como yo soy santo, dice la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, vamos por un momento con la gula. Es otro pecado capital. Algunos dirán, ay, sí, padre, yo sí caigo mucho en la gula, me la paso comiendo todo el tiempo. Si no es chicle, es chocolate. Si no es chocolate, es galleta. Y si no es galleta, qué sé yo, es dulce. La gula es un pecado que se caracteriza por el consumo de bebidas, y alimentos sin medida. Aquí hay que subrayar sin medida. Nosotros necesitamos comer, como necesitamos dormir y vestirnos. Una persona que no se alimenta bien, alimentarse bien no es comer mucho, es comer sano. Una persona que no se alimenta bien, repito, una persona que no descansa bien, es una persona que no puede ser feliz y no puede tener paz. Y es una persona que se enferma. Luego, la gula es el exceso de comer, el exceso de beber. El disfrutar sanamente la comida es un don de Dios. Quien nos colocó las papilas gustativas en la lengua, que por cierto dicen que por un tiempo los que sufren de coronavirus, algunos no huelen y otros no disfrutan el sabor. Qué tremendo es esto, ¿no? Pero las puso Dios. Y el que le dio también el sabor a los alimentos, también lo hizo Dios. Y luego una añadidura la hace el cocinero, la cocinera, el chef, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, el comer sanamente no es malo, es bueno, es agradable. La palabra de Dios dice, sea que coman o beban, háganlo todo para gloria de Dios. Entonces, la gula no está en el comer ni en el beber. Está en el comer en exceso, el beber en exceso. Es la máxima expresión de la glotonería. Es el vicio, este vicio consiste en comer vorazmente o irracionalmente, trayendo a las personas graves inconveniencias, tanto físicas como sociales. Vimos también en un tiempo en que todos a la carrera,
no hay tiempo casi nada, le dan a uno un tiempecito para el lunch. Siempre andamos apurados, siempre andamos con compromisos, entonces andamos comiendo. Dicen los médicos y los nutricionistas que no, deberíamos comer con los pies, ¿verdad?, debajo de la mesa y debiéramos masticar bien una y otra y otra y otra. Bueno, algunos hablan de docenas de veces. Dice que eso ayudaría mucho a la digestión también, al ser humano. Y disfruta uno también la comida que tiene. Pero cuando uno come todo apurado, ni disfruta la comida, ni le hace bien, ni hace bien la digestión. No sé por qué me meteré yo en ese camino. No el camino, sino en esos detalles. También se relaciona con la ansiedad que somatiza y también al egoísmo. Yo sé que hay a veces razones por las cuales hay gente que tiene ansiedad y hay por una situación de hormonas, por ejemplo, que le llevan a uno a la ansiedad. Tener, por ejemplo, una enfermedad que es una insulina exagerada, le lleva a la persona también a una ansiedad y a un querer comer, 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 como una especie de enfermedad. Y la causa está ahí. Y hay que medicar a la persona para que se calme su ansiedad y también para que se calme el exceso de comer, ya se calma al calmar la ansiedad. San Pablo la define también como idólatras a esas personas y al mismo tiempo dice que hacen de su estómago a Dios como si fuera un Dios. Esto sí me llama a mí la atención. Mire, es Filipenses 3, 17, 21. Filipenses 3, 17, 21. Mire lo que dice. Es interesante. Hermanos míos, sean imitadores míos y fíjense en los que viven según el modelo que tienen ustedes. Porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Qué terrible es esto. Y cuya gloria está en su vergüenza. Que no piensen más que en las cosas de la tierra. No piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Pues hay gente que no come para vivir, sino que vive para comer. Y San Pablo dice que hacen de su estómago, ¿verdad?, o de sus intestinos, él dice su vientre, que en el contexto aquí se refiere a la vía digestiva, ahí hacen su Dios. O sea, viven para eso, viven para comer. Es una situación realmente desagradable, porque es hasta una idolatría, porque eso ocupa el lugar que debe ocupar realmente Dios nuestro Señor, ¿verdad? Bien. Es el deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o la bebida y también ligado al consumo de drogas. O sea que una persona que se droga y llega un momento en que cae en la gula. O sea, cada vez quiere más, 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 más. Y yo sé que hay en el organismo un actuar también del sistema nervioso y de otros sistemas, ¿verdad?, que tiene uno, pero también hay una falta de fuerza de voluntad y llega un momento que la gula le da las vueltas que quiere a esa persona. Es pecado comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo necesita. No significa que sea un pecado mortal. Ahora, fomentar el gusto por cierta clase de comidas a sabiendas de que le dan daño para la salud, también viene a ser un pecado. Consentir el apetito fruitivo por comidas o bebidas lujosas, excepcionales, puede haber también ahí una falta. Y el consumo de bebidas alcohólicas,
hasta el punto de perder el control total de la razón, la intoxicación. Un segundito, vamos a ver qué hacemos aquí. Llega a ser, queridos hermanos, con una completa pérdida de la razón, un pecado mortal. Fíjese que la palabra de Dios dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, a menos que se arrepientan y dejen de ser borrachos. O sea, hay gente que se emborracha como si fuera a comer un chicle. No es malo tomar alcohol, es malo emborracharse. O sea, uno puede brindar, pero cuando ya uno es esclavo de la bebida, evidentemente está teniendo el problema de la gula, pierde la razón. ¿Y qué es lo que pasa tantas veces cuando el borracho va manejando? Causa accidentes. Sí, pero estaba borracho, no me daba cuenta de lo que hacía. Sí, pero tenías que haberte dado cuenta para no emborracharte. Qué terrible es el alcoholismo, hermanos. Miren, hay hogares que realmente tienen un vía crucis terrible con gente alcohólica o con gente esclava de la droga. Yo a veces le he dicho a alguna persona, grave, o sea que debiera grabar a la persona que está bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la droga. Sería bien interesante que lo grabe para que luego se dé cuenta del espectáculo que hace cuando está bueno y sano. Mira, este eres tú. Entonces, perdónenme la expresión, a veces vomita, se cae, rompe las cosas, hace disparates, se vuelve la persona violenta, se enferma el hígado, pierde la fuerza de voluntad para las cosas. Si ya le decía, causa accidentes, porque bajo el efecto del alcohol, ¿cómo se controla uno? No se puede controlar muchas veces, por lo menos un cierto grado de libertad lo pierde. O sea que esto es serio. Es serio el problema de la gula, y no solo por el hecho de que se vuelve uno obeso. Hay otras razones por las cuales hay gente obesa, no necesariamente por la gula. Hay enfermedades también y tenemos que ser muy respetuosos de esto y nunca ofender a nadie, burlarse de alguien o juzgar a una persona. Por supuesto que no. Nos hace daño además. La gula nos hace daño, definitivamente, a nuestra salud y socialmente también. Por eso el Señor nos invita a no caer en esto. Contra la gula, ¿qué remedios tenemos? Pues la templanza, la moderación. La templanza incluye la moderación y la sobriedad en el comer y en el beber. La templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, y voy a añadir también algo del tabaco. ¿Cuánta gente fuma y está demostrado que se hace daño, produce cáncer? La nicotina realmente entra en las venas, entra en las arterias, entra en el cerebro, entra en los pulmones, se le hace daño tremendo. Yo tengo varios casos de gente que ha querido dejar de fumar con la oración. El Señor, yo diría casi instantáneamente, les ha dado la gracia de dejar de fumar, pero hay que querer. Y lo mismo hay que querer también dejar de caer en el alcoholismo. Hay Alcohólicos Anónimos que ayuda muchísimo. Luego la fuerza de voluntad y el querer es importante, y luego también la gracia invocando al Altísimo. Les hago un pequeño examen de conciencia sobre la gula. ¿Como o bebo más de lo necesario? ¿Ayuno y hago abstinencia de carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia? ¿Estoy adicto al alcohol o a las drogas? ¿Soy maniático y exigente en el gusto de comer? Si la comida se ha enfriado un poco, ya no la quiero comer. Si está un poquitico pasada de sal o de dulce, ya la descarto también. ¿Y cuánta gente hay que no tiene nada para comer? Hay gente que muere de hambre. Y nosotros a veces hacemos un problemón porque se enfrió un poco la comida, o tenía un puntico más de sal o un poquito menos de sal, o lo que sea. Y yo pienso pues que ahí también faltamos contra la providencia de Dios. Queridos hermanos, estimula la sensualidad
del sentido del gusto a través de la comida. Si hay gente que a través de la comida estimula también la sensualidad. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, como dice la Virgen hoy en el mensaje, también a ayunar a pan y agua. Ustedes han escuchado conferencias que hemos dado al respecto y es sumamente importante. Después vienen situaciones también que necesitan sanación, como la bulimia, la anorexia, que son ya enfermedades que están ligadas a la comida o a la no comida, que son excesos, ¿verdad? La anorexia, pues el no comer. Y la bulimia, que la persona come y luego vomita lo que come, también por una situación psicológica. Y hay casos de esto que tiene que ver también una presencia de algún espíritu del mal. Yo quiero hacer una oración con ustedes breve y les doy la bendición. Tengo un compromiso. Hoy no vamos a permitir preguntas. Es un poquito más breve la conferencia, pero creo que el Señor nos ha dado el mensaje suficiente para que nosotros tomemos conciencia de estos dos pecados capitales. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, quieres que seamos felices y nos está mostrando cómo la ira y la gula son como un impedimento para que nosotros podamos ser plenamente felices. Danos la gracia de ser conscientes, Jesús, y danos la gracia de querer, por favor, vencer estas dos situaciones de esclavitud en nuestra vida. Sabemos que tu Espíritu es el único que nos puede renovar, que realmente tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos transforme. Mándanos el Espíritu Santo. Y en este mes de Cuaresma y también en este año que se lo dedicamos a San José, queremos pedir con la intercesión de San José y de la Virgen María que nos des paciencia, Señor, que nos des moderación, que nos des la gracia de no ser esclavos de la comida, de la bebida, de las drogas, que no ser esclavo tampoco de la ira, de las emociones. Danos, Señor, mansedumbre. Danos un corazón semejante al tuyo, Jesús, y tú, Virgen María, intercede para que tengamos también un corazón como el tuyo. Todo para gloria de Dios Padre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan muy buenas tardes. Les espero el próximo jueves, Dios mediante. No dejen de orar por mí y por los sacerdotes, que necesitamos muchísimo su plegaria para que podamos seguir ejerciendo nuestro ministerio en la fidelidad a Dios y al pueblo de Dios. Gracias por su atención. Les quiero mucho. Les encomendaré a todos en la Santa Misa.